Bem-vindos! Estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina S042, Patrimônio Alimentar e Agrobiodiversidade. E hoje a aula será sobre parques naturais, turismo e agrobiodiversidade, o caso da Garrocha, Espanha. Quem vai ser nosso palestrante convidado é o Jorge Calabuy Sierra. Ele é formado em Geografia e professor associado da Universidade de Girona, na Espanha. Ele foi diretor da Fundação de Olot, de Estudos Superiores, por 9 anos, e atualmente é doutorando em turismo na Universidade de Girona e em geografia na Universidade de Paris, Sorbonne. Eu tive o prazer de conhecer o Jorge pela Dolores Vidal, que é outra professora da Universidade de Girona, onde eu fiz também parte do doutorado, que foi em Cotutela. E também para essa aula em especial, eu convidei meu amigo pessoal, o professor Dr. Esdras Matheus Matias, que fez o doutorado comigo em Ambiente de Sociedade no NEPAM, e ele é professor e chefe do Departamento de Turismo e Hotelaria do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da Universidade Federal da Paraíba, no campus João Pessoa. Ele tem mestrado em administração pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em gastronomia e cozinha autoral pela PUC do Rio Grande do Sul e trabalha atualmente com os temas de gastronomia e turismo, gestão de alimentos, meios de hospedagem e turismo e metodologias de ativas de ensino na graduação. Ele também é integrante do grupo de pesquisa de métodos, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e coordenador de um projeto de monitoria sobre o uso fílmico para o ensino da graduação em turismo. Então, agora eu passo a palavra para o Esdras, quem vai conduzir essa aula, e passar para depois para o professor Jordi. Boa tarde a todos, buenas tardes, Jordi. Obrigado pelo convite, Cristina, é um prazer imenso. Graças, Jordi, pela sua presença. Bom, então teremos, vou falar em português, depois em espanhol, teremos 1 hora de apresentação, cerca de 1 hora, e depois deixaremos aberto para os alunos, né, participantes da disciplina, tiver algum questionamento em relação ao conteúdo explanado. Entonces, Jordi, tendrás 1 hora para su presentación. Y caso necesite alguna intervención de los alumnos sobre alguna cuestión, necesitaremos entonces de una pausa. Creo que 1 hora y después los alumnos y yo, y Cristina y yo, hablaremos también sobre caso tengamos alguna duda. Gracias por demás. Puedes empezar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en castellano, no sé portugués, pero en la presentación pude entender bastante lo que decíais, con lo cual yo creo que nos vamos a entender. Si hablamos despacito, por favor, si no me entendéis, me paráis, no hay ningún problema y aclaramos dudas con Cristina y Edras traducimos y no, quiero decir, no dejemos para el final dudas que podamos resolver lingüísticas a medio hablar, porque es la forma de poder continuar con la presentación de manera normal. No solo no hablo portugués, sino que nunca he estado en Brasil, pero estuve en Colombia y sí que hay una cosa que me chocó bastante, supongo que también por mi formación de geógrafo, y es la dimensión del territorio. Tuve la impresión de cuando estás en América todo hay que multiplicarlo por una cifra de 2, 3, 4, 10, 20, porque todo es mucho más grande, las distancias, las altitudes. Y en esta charla me va a pasar completamente lo contrario, que tendré que hacer una presentación para que sean conscientes del tamaño de la región de la que voy a hablar, porque es una región muy pequeñita, con sus particularidades, pero es pequeña, con lo cual voy a empezar con la presentación.
¿Se ve? ¿Sí? Sí, ¿Están se ve. bien? Vale, perfecto. Am, Pues vamos a empezar. Primero doy las gracias, evidentemente, de la invitación de poder participar en este curso, de que me hayan invitado a hablar de La Garrocha, que es una comarca del noreste de España, en la cual yo viví muchos años y estuve trabajando en temas de turismo, y que es un caso bastante conocido en nuestro país porque tiene unas determinadas particularidades a nivel turístico y a otros niveles, pero sobre todo el turístico, a nivel de paisaje, a nivel de organización, por el parque natural que tiene. Y normalmente cuando hablo de la comarca de La Garrocha, siempre hay alguien que la conoce o que ha visitado. Y hablar con gente que no ha estado nunca aquí, pues es un placer aún más grande, porque es una novedad también, ¿no? Pues como les comenté, yo estoy de profesor asociado en la universidad, temas de geografía en la Facultad de Turismo. Estuve trabajando muchos años en la comarca de La Garrocha en temas de turismo, desarrollo del turismo sostenible. Y, y bien, lo que les voy a hablar hoy es el vínculo que hay en esta comarca entre el espacio natural protegido, en este caso es un parque natural, la agrobiodiversidad y el turismo. Y para hacerlo voy a tocar estos 5 puntos, que son primeramente la situación, sobre todo para dimensionar la zona, para que comprendan de qué espacio estoy hablando, de cómo es el territorio, de cómo es la gente también, porque esto también influye, de determinadas tradiciones, de la identidad, para poder entender todo lo que viene detrás. Primeramente voy a hablar un poquitín de turismo. No es la charla, no es el grueso de la charla, aunque es mi especialidad. Y luego voy a hablar de 2 proyectos de recuperación de variedades de agrobiodiversidad, de 3 ejemplos de productos locales, agrícolas en este caso, uh, significativos por algún motivo y que ya tienen relación con, con el turismo, y 3 ejemplos de comercialización de productos y turismo. Con lo cual, son 2 proyectos de recuperación de variedades, 3 ejemplos de productos y cómo esto es utilizado a nivel comercial y sobre todo a nivel turístico. Para situarnos, como soy geógrafo, no podía ser de otra manera, un mapa parcial solo de la comarca para dimensionar. Estamos hablando de una comarca con escasamente 60.000 habitantes, con lo cual es no muy habitada, 735 kilómetros cuadrados, con lo cual estamos hablando de un territorio muy pequeño. No sé si ven el cursor. ¿Ven el cursor? ¿La flechita? Discurrir por el mapa. Sí. ¿Sí? Vale. Esto que estoy señalando es el río, es la cabecera del río Fluvià, que es, digamos, esta comarca es la parte alta del río, con lo cual está completamente cerrada de montañas por todos lados. ¿Sí? Esto le da unas características que luego hablaré, que es importante de señalar. Y cuando yo hablo de un río, también hay que dimensionarlo en lo que es la región de Cataluña en España o la región mediterránea. ¿Sí? Llamamos ríos a cursos de agua de 100 kilómetros, con lo cual también estamos hablando de una dimensión pues, muy pequeñita. ¿Sí? Esto que estoy señalando ahora es la capital de la comarca, es Olot. Es una ciudad de 36.000 habitantes y es más de la mitad de la población de la comarca, con lo cual está muy concentrada en esta ciudad. El resto es zona rural, forestal, de pequeños núcleos y bastante despoblada en bastantes zonas. ¿Sí? Con lo cual, digamos, la geografía humana está muy concentrada a lo largo del río y especialmente en esta ciudad. Hay una particularidad y es que hay una zona protegida, que es el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Es de las pocas zonas donde hay volcanes en España, aparte de las Islas Canarias, pero en la España peninsular no hay muchas zonas volcánicas, esta es una, pero estamos hablando de volcanes que
la última erupción fue hace 10.000 años, 10, 11.000 años, con lo cual, aparte de algún cono volcánico, no hay otro rastro que el geológico y que determinados suelos que hacen muy productivos algunos de estos valles de la zona. Concretamente esta parte al sur de Olot y esta parte en medio de estas montañas. Estamos hablando de 153 kilómetros cuadrados protegidos. Cuando hablaba de las dimensiones del choque que yo tuve cuando fui a Colombia, estaba hablando de esto. Yo venía de un parque natural que lo puedes recorrer a pie de punta a punta en un día si madrugas, y a la que vas a América todo es mucho más grande. Para situarnos un poquitín, ampliando el foco, la comarca que os estaba mostrando es estos límites rojos que hay aquí. Para situarnos en España, nos tenemos que situar en la comunidad autónoma que hay al noreste, que es Cataluña. Estamos hablando de 7,5 millones de habitantes, pero con casi 20 millones de turistas internacionales cada año. Con lo cual estamos hablando de un destino turístico de primer orden a nivel mundial. Con una ciudad, que es Barcelona, que está aquí a la parte baja de la pantalla, con mucha proyección internacional, que está a 110 kilómetros, que recibe mucho turismo, pero que también hay naturalmente muchos habitantes. Estamos hablando de el núcleo de Barcelona es quizá 1,5 millones de habitantes, pero la región metropolitana de Barcelona son unos 4 millones, ¿sí? Que sería más o menos esta zona de aquí. Y también hay otro núcleo importante en este mapa, que es esta zona de costa, que es la Costa Brava. Esto es una zona turística de sol y playa, digamos de destino de sol y playa maduro, de los que en los años 50 ya empezó a desarrollarse muy rápido, y en los años 60 ya estaba en el top de los destinos turísticos de España, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de que la presentación va de una zona rural, pero muy cerca de la costa, unos 80 kilómetros, de una zona muy turística, a 100 kilómetros de una región de 4 millones de habitantes y que hace frontera con Francia. La ciudad francesa más próxima es Perpiñán, a unos 100 kilómetros. Y para la curiosidad de lo que significa Europa, aquí estoy señalando un pequeño país que se llama Andorra. Estas particularidades que tenemos en este continente con esta cantidad de fronteras que tenemos y con estas particularidades históricas como es este pequeño país del Pirineo. Ampliando el foco, bueno, para ilustrar, esto es la Costa Brava, uno de los destinos locales de la Costa Brava, con unas playas muy agradables, con unas temperaturas en verano muy agradables, con una estación turística que se puede alargar unos 6 meses, con lo cual, bueno, estamos hablando de sitios muy turísticos a nivel mundial. Y para que os hagáis una idea del paisaje de la Garrocha, estamos hablando de esto, ¿sí? De una zona montañosa, media montaña. El bosque que estáis viendo en pantalla es un bosque de encinares, es una zona que puede nevar en invierno, pero que en verano puede hacer bastante calor, puede llegar a los 35-40 grados, clima bastante seco en verano, con lo cual hay una diferencia climática a lo largo de las 4 estaciones muy marcadas, ¿sí? Al fondo podéis ver el Pirineo nevado, con lo cual quiero decir que estamos en una zona que está a 80 kilómetros de la costa y a 80 kilómetros de estaciones de esquí. Ampliando el foco, estamos hablando de esta zona, ¿sí? Cerca de Barcelona, cerca de Andorra, noreste de España, muy próximo también a Francia, que es un país muy poblado, también muy turístico. Y a nivel de datos, pues en España estamos hablando de unos 47 millones de habitantes. Esto es un error, perdón. Aquí tiene que decir 90 millones de turistas internacionales. Y el dato que me interesaba resaltar aquí son
140 millones de turismo interior. A veces, cuando hablamos a nivel internacional de turismo, es muy fácil hablar de turismo internacional porque es muy vistoso, pero en la comarca que yo les voy a hablar estamos hablando de muchos turistas, pero que mayoritariamente son turistas nacionales, especialmente de la zona de Barcelona. Con lo cual, la importancia del turismo interior es muy destacable. Al lado tenemos otro destino turístico de primer orden, que es Francia, a niveles muy similares a los de España, y en un contexto que es Europa, que es el primer destino de turismo mundial, con 710 millones de turistas internacionales, pero con la trampa, digamos, de que en España, perdón, en Europa hay muchísimas fronteras, con lo cual cada vez que yo que estoy haciendo el doctorado entre Francia y España, cada vez que estoy cruzando la frontera para ir a París o para ir a Barcelona, técnicamente soy un turista, con lo cual la estadística en Europa hay que medirla en su dimensión. Hay muchas fronteras que se pueden cruzar en un solo viaje y el cómputo se puede distorsionar de forma muy, muy grande. Eso no quita de que hay muchos europeos que se mueven por Europa y con lo cual hay que destacar este otro concepto muy propio de Europa, que es el espacio Schengen, que es en el marco dentro de la Unión Europea en el que los europeos de determinados países se pueden mover sin ningún problema, cruzando fronteras sin enseñar ningún papel. Y esto a nivel turístico también es muy relevante, porque quiere decir que un francés para venir a La Garrocha o un alemán no necesita ningún papel especial, simplemente viene y puede pernoctar y utilizamos la misma moneda, ¿sí? Con lo cual, técnicamente son turistas internacionales, pero a efectos prácticos es como turismo nacional. Para completar la situación a nivel terráqueo, pues ahí Olot y Campinas. Volviendo a la escala local de lo que es la Garrocha, fíjense, estamos hablando de estos 50 kilómetros de punta a punta. Estamos hablando de que aquí hay la ciudad de Olot, que está más o menos en el centro del valle. Esta zona de color verde oscuro es el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Estos dibujitos pequeñitos son los conos volcánicos. Esta zona en verde es otro espacio protegido y este espacio en verde al norte es otro espacio protegido. Con lo cual estamos hablando de una comarca, una pequeña región con con la mayor parte del territorio que tiene algún grado de protección a nivel de espacio de interés natural. Eso no quita que la zona del valle, especialmente Olot, sea una zona muy industrial, por la tradición histórica industrial desde hace 150 años. Aquí se empezaron a ubicar industrias de papel, de industrias agroalimentarias, de plásticos, de metalúrgica, con lo cual se desarrolló un polo industrial notable en esta ciudad, en este valle, que pervive. La mayor parte de la población en esta comarca, no la mayor parte no, pero digamos que la población ocupada en industria, en primer sector, es mucho mayor que el resto de España, está muy por encima de la media. Y esto es una particularidad pues impactante, porque estamos hablando de una comarca, yo les voy a hablar de una comarca que tiene una importancia turística notable por su paisaje natural y por su paisaje agrario, pero que los mismos turistas que van a visitar paisajes se pueden encontrar con zonas industriales bastante grandes, paisajísticamente un poquitín escondidas, pero que existen. No son altamente contaminantes, pero se pueden ver. Particularidades de este parque natural. Evidentemente, los afloramientos volcánicos. Esto que vemos en la imagen es unas columnas basálticas
de antiguos volcanes que, bueno, que por solidificación y por erosión del territorio han quedado a la vista, y pues bastantes de los turistas que vienen a esta comarca vienen a visitar este tipo de paisaje, porque es muy singular, porque no hay otras comarcas en la región de Cataluña donde se puedan ver conos volcánicos, columnas basálticas, suelos volcánicos. Aquí lo llamamos greda, es esta piedra que no pesa nada porque está llena de aire. Y digamos, esta es la particularidad paisajística principal, la que nos diferencia de otras comarcas. A nivel de dimensiones, insisto, estamos hablando de un territorio muy pequeño, ¿sí? Que se puede cruzar a pie de punta a punta en un día, con altitudes que van de los 300 metros de altitud a los 1000 y pico. La comarca empieza a los 200 y acaba en casi 2000, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de una zona bastante montañosa en pequeño territorio, y con una pluviometría anual bastante elevada, sobre todo comparándolo con zonas de alrededor, con lo cual nos da digamos, un microclima particular. Dentro de lo que es el clima mediterráneo, esto es una zona con mucha lluvia, sobre todo en primavera y en otoño, pero también en verano, y nos da pues unos paisajes agrarios y forestales un pelín diferentes a las zonas limítrofes. Por ejemplo, en este parque natural estamos hablando de que el 70% es zona forestal y el 30% es zona agraria, descontando las zonas urbanas, que es otra particularidad, porque la capital, Olot, está toda ella dentro del parque natural. Estrictamente la zona urbana no es espacio natural, pero toda la ciudad está dentro, con lo cual a la hora de gestionar el parque natural, pues bueno, hay que contemplar que hay 40.000 habitantes viviendo ahí y que vienen unos 300.000 turistas cada año, ¿sí? Con lo cual hay una frecuentación y una movilidad pues bastante elevada en una zona que es muy rural. Muy rural me refiero a que los núcleos son pequeños, que vive poca gente, que las carreteras son estrechas, que hay poco transporte público, que hay zonas frágiles a nivel de, por ejemplo, de reservas naturales de los volcanes, o zonas agrarias que, si son visitadas por gente muy urbana, pues puede haber algún choque cultural de cuál debe ser la actitud en estos espacios, ¿sí? En la zona agraria, que sé que es la parte que seguramente os va a interesar más, estamos hablando de ganadería medianamente extensiva. Digo medianamente porque no hay grandes fincas. En las zonas del Pirineo, con pastos de montaña, sí que hay más fincas más grandes, pero aquí no, son bastante pequeñas. Y luego hay cultivo más o menos extensivo, pasto, huerta y árboles frutales. El bosque es encinar, robledal y hayedo, con lo cual son muy poco explotados forestalmente. Y los hayedos sí que tienen una particularidad, y es que, y veremos una foto luego, hay hayedos en zonas muy planas, que esto es muy raro en este país. Los hayedos normalmente los tenemos en pendientes de montaña, y encontrarlos en un llano da un paisaje muy sugerente, sobre todo porque es suelo volcánico y, digamos, es el principal reclamo a nivel de imagen de lo que es la zona volcánica y el parque natural. A nivel agrario estamos hablando de fincas que pueden tener este tamaño, con lo cual estamos hablando de fincas muy pequeñas y además con estos taluses en medio, por las pendientes, que son pequeños rincones de biodiversidad, ¿sí? Y hay que reseñar que esta comarca, que ahora tiene un 70% de bosque, pues cuando yo era pequeño o antes, estábamos hablando de muchas más zonas agrarias que se han ido perdiendo, o muchas más zonas de pastos, de ganado,
que se han ido perdiendo, ¿sí? Porque ha habido mucho despoblamiento de la zona rural a urbana y, por tanto, muchas parcelas, sobre todo las más alejadas de los valles, se han ido perdiendo y el bosque ha ido ganando terreno. Pero aún así, en los valles, las parcelas pueden ser de tamaños de este tipo, muy pequeñas. Los bosques, por ejemplo, en la imagen, un robledal en otoño, con todos estos tonos ocres. Esto es la imagen típica del turismo en esta zona, el color otoñal de los bosques, de los robledales, pero también de los hayedos, que cogen estos tonos del verde al ocre y que hace que venga gente de Barcelona en masa a visitar los bosques cuando están cambiando de color. Cuando los vascos están perdiendo la hoja. Particularidades desde el punto de vista humano, que también tiene su interés. Si os recordáis, os he hablado que esta comarca está muy cerrada en ella misma, rodeada de montañas. Ahora, al este, al oeste y al sur, hay túneles que conectan esta comarca con las otras, con túneles viarios muy modernos. Pero hasta hace 25 años solo existía uno de estos túneles, con lo cual la comarca seguía siendo muy aislada. Y esto daba un carácter, una identidad humana, a nivel humano, estoy hablando, pues muy particular, empezando por el dialecto. Habréis notado que mi acento español tiene una particularidad, es que mi lengua materna y mi lengua de uso habitual es el catalán, que es otra lengua latina, que si yo hablara catalán seguramente medio castellano, medio portugués me podríais entender porque son bastante próximas, pero dentro de lo que es el catalán, en esta comarca se habla un dialecto mucho más cerrado. Y esto también ha dado un carácter a la población de la zona, pues particular. Junto con este pasado industrial, este choque de rural e industrial también es particular porque ha dado mucha riqueza a la comarca. Esto se puede ver en determinadas casas o en determinadas experiencias que ha habido, como por ejemplo una escuela de arte a finales del siglo XIX que fue puntera a nivel español. Arte del paisaje, que luego también hablaré de una particularidad, pero que ha tenido una continuidad, como por ejemplo en esta imagen que tenéis en la pantalla. Aquí podéis ver una imagen de la patrona de la ciudad, que es la Virgen del Tura, que es una virgen que se encontró en una típica imagen de las iglesias en Cataluña, pero que en este otro lado de la plaza han habilitado en una intervención de arte contemporáneo, arquitectura contemporánea, un símil como un espejo entre lo que es el santuario que tenéis a la izquierda y esta parcela en desuso que quedó en la ciudad después del derrumbe de un edificio de viviendas, que lo habilitaron con esta intervención de arte contemporáneo, que además ha ganado premios de diseño. Con lo cual, en la ciudad te puedes encontrar también con arquitectura muy puntera, con artistas, con un movimiento cultural muy notable y que lo hace también muy diferente a otras zonas rurales de Cataluña y de España. Simplemente aquí he notado que la tradición turística de la ciudad era de estancias de salud o de excursionismo. Y como anécdota, este edificio que tenéis en la imagen es un restaurante típico de la comarca con mucha, digamos, muy querido por la gente de la comarca, sobre todo por la gente joven. Digamos, el perfil de gente joven que normalmente iría a un McDonald's, en esta comarca va aquí. Pero la anécdota es que este edificio antes fue un McDonald's. Quien construyó el edificio fue McDonald's, una franquicia. Y que no funcionó y acabaron cerrando. Y en ese momento se decía que Olot fue la primera ciudad en España en cerrar un McDonald's. ¿Por qué no triunfaba? Porque la gente de ahí no consumía este tipo de productos. Esto que no deja de ser una anécdota, porque la verdad es que estaba en una entrada de la ciudad muy poco concurrida, ahora es la principal, pero en ese momento no era difícil de acceder, pues se convirtió en
como la bandera de la identidad. Nosotros somos diferentes, hemos cerrado un McDonald's porque nosotros somos diferentes, porque nuestro modelo de consumo es diferente, porque amamos la tierra, porque nuestro modelo de consumo no es de fast food, sino que esta idea de comer bien, comer mucho, comer con tiempo, está muy instaurada y esto de comer rápido pues no es nuestro modelo. Y esto, que es una anécdota, pues se nota en muchos de los restaurantes de la comarca. Y aquí, a nivel turístico, pues se ha jugado bastante en este argumento de que nosotros comemos diferente. Turista, tú puedes comer diferente. Vas a comer con productos de calidad, del territorio, de kilómetro cero, ecológicos, cultivados por nuestros países, que podrás ir a visitar, productos locales que solo tenemos aquí. De aquí el interés de presentaros esta anécdota, porque se ha utilizado turísticamente con el tema que es objeto de esta presentación. Para explicar muy rápidamente el turismo, voy a señalar un proyecto europeo de la Unión Europea que se está llevando a cabo en más de 100 parques naturales del continente, que es la Carta Europea del Turismo Sostenible en la Garrocha. El nombre es horrible, porque esto es un invento de los años 90 y en ese momento no se tuvo la idea de que como marketing era un nombre bastante horroroso. Pero el proyecto era muy bueno, estaba muy bien pensado, porque obligaba a los parques naturales que se querían apuntar a este proyecto y que recibían dinero en ese momento, a obligar al parque y a los actores locales, que esto quiero decir a la administración local, a las empresas del territorio, a consensuar un modelo turístico que fuera respetuoso con el parque natural, con la idea del parque natural, de preservación del paisaje, de preservación de la naturaleza, de un tipo de agricultura o de ganadería que estuviera acorde con la idea de desarrollo sostenible. Y esto en los años 90 pues, fue muy pionero y de allí salió un modelo turístico para esta comarca consensuado entre la administración local, el parque natural y las empresas. Y eso, que en ese momento fue muy novedoso, sigue funcionando 25 años después. Y esto sí que es lo que es verdaderamente importante, porque quiere decir que cada 5 años se renueva, digamos, el contrato y se discute sobre el modelo. Y se discute los gestores públicos con los privados y se acuerda el modelo y se pone de acuerdo las empresas con la visión del propio parque natural. Y esto es lo que es realmente diferente, ¿sí? Porque se traslada los criterios de sostenibilidad a muchos niveles. Y se organiza el turismo realmente desde una óptica público-privada. El órgano gestor del turismo en la comarca es público y privado. Cuando digo público-privado, quiero decir público-privado a nivel de toma de decisiones y también a nivel de financiación. Las empresas privadas participan económicamente, menos que la administración, pero participan también en el sustento del órgano que hace la promoción turística, que se decida cuál es la imagen turística de la zona. Y las empresas que siguen una determinada formación y que cumplen con unos determinados requisitos a nivel de retos de sostenibilidad, pues que pueden acreditarse con esta misma Carta Europea del Turismo y venderla como una garantía de calidad para sus clientes. La imagen que tenéis en pantalla es la imagen típica de esta comarca. El hayedo encima de un suelo volcánico y una gente yendo de excursión. Esta es la típica imagen del turismo en esta comarca. No suele ser tanto senderismo como excursiones de día. La verdad es que el senderismo es una actividad turística
que muchos franceses, muchos belgas, muchos holandeses, muchos alemanes hacen, pero en España la verdad es que no acaba de funcionar. Pero en cambio sí el excursionismo, la excursión de un día o la excursión como mucho de 2 días, no tanto el viaje andando. Pero sí que es verdad que hay proyectos estrella en esta comarca, como por ejemplo una red de caminos señalizados para hacer senderismo por la zona. Aquí un grupo de excursionistas y aquí en la parte del valle podéis ver el valle del Fluvià, del río Fluvià, con lo cual cuando yo os estaba hablando de zonas agrarias, estaba hablando de este valle. No hay casi nadie más que este valle y algún otro valle en paralelo, pero estamos hablando de zonas muy, muy pequeñas. Este paisaje es invernal, veis que aquí los bosques no tienen hojas, con lo cual esto es bosque propiamente mediterráneo, verde todo el año, digamos, pero esta zona más montañosa, de más altitud, ya son bosques que pierden las hojas en invierno, con lo cual tiene ya estos tonos grises. Y esta imagen también es muy peculiar. Esto es dentro de un cráter de un volcán, con una construcción, una ermita de origen románico, de origen del siglo X, XI, XII, que es la típica imagen de montaña en estas comarcas, en general de Cataluña, del Pirineo catalán. Hay centenares y miles de construcciones de este tipo antiguas, la mayor parte reformadas o rehabilitadas recientemente, pero este punto en concreto es de los puntos de mayor afluencia de turismo en este parque natural, porque es el cráter más bien preservado de todos. Luego veréis una imagen aérea para ver de qué estoy hablando. Y a nivel gastronómico, sí que es verdad que es digamos, hay restaurantes muy rústicos, de estos típicos catalanes de que hay que comer mucho y hay que comer mucha carne. Pero con el tiempo la cosa se ha ido refinando un poco y, por ejemplo, en pantalla tenéis un restaurante que aparte del local, aparte de ganar los arquitectos que hicieron este local, ganaron el premio Pritzker, que es el premio mundial de arquitectura, y tienen la sede en Olot. Y además este restaurante tiene 2 estrellas Michelin, que es, aquí es el top, ¿sí? Hay este tipo de restaurantes y luego también empieza a haber algún restaurante vegetariano. No, mentira. Empieza a haber algún restaurante con opción vegetariana y vegana en la carta. Pero en este aspecto sí que se podría hacer una crítica muy fuerte al sector turístico, porque sigue ofreciendo mucha carne, mucho pescado y muy pocas opciones al margen de esto, ¿sí? Con lo cual, opciones vegetarianas y veganas es muy complicado. Y lo cito porque, por ejemplo, en las ciudades, en Barcelona, en París, en Europa esto es un sector muy, muy, muy emergente y tarde o temprano va a llegar también en zonas como esta. Aquí la zona volcánica, vista desde el aire, podéis ver un cráter. Claro, si conocéis los Andes, os vais a reír, porque este cráter es realmente muy pequeño. Quizá tiene, respecto a la base, quizá tiene 40, 70 metros de altitud. Y este otro que está inclinado, pues lo mismo. Estamos hablando de cráteres de volcanes muy pequeñitos y antiguos, repito, 10.000 años de antigüedad, ¿sí? Pero estos volcanes dieron a estas zonas que estoy señalando, todos estos llanos, la particularidad de tener unos suelos geológicamente muy fértiles. De aquí que, junto con la pluviometría, que también es especial, de variedades agrícolas muy reducidas, porque estamos hablando de un territorio muy reducido, pero singulares respecto a otras comarcas. Y ahora sí que ya voy a hablar propiamente de agrobiodiversidad. Y voy a hablar primeramente de 2 proyectos de recuperación de variedades
Uno es el Banco de Semillas Comarcal. A nivel comarcal estamos hablando de esto, ¿no? De unos 60.000 habitantes, pero hay unos 22 municipios, que es la base de la administración local en nuestro país, pero a nivel comarcal también hay como una agregación de municipios que tienen determinadas competencias. En este caso, las competencias de medio ambiente son notables y uno de los proyectos que tienen es un banco de semillas y ahí guardan y recuperan semillas y hacen ensayos para recuperar determinadas variedades, sobre todo agrícolas, que algunos países aún conservaban y que las han guardado y mejorado. ¿Sí? La gracia es no solo guardarlas, sino también mejorarlas y reintroducirlas. ¿Sí? Básicamente fueron al principio productos de huerta y lo que hacían era recuperar estas semillas y ofrecerlas a los países para que las cultivaran y pudieran comercializarlas. Y esto se hizo con eso, ¿no? Con pequeños productores que tenían, por ejemplo, en el caso de los tomates fue un caso relevante porque al final los países en la comarca solo cultivaban las variedades más comerciales, las que puedes encontrar en un supermercado, pero con este proyecto empezaron a introducir otras variedades, con lo cual se podían distinguir de la gran superficie comercial. Y a través de otros canales de comercialización podían ofrecer productos que seguramente son mucho menos productivos, pero que son diferentes. Y quien aprecie esta variedad, pues va a pagar más dinero para comer diferente, para comer productos que tienen gustos diferentes o propiedades diferentes. Por ejemplo, otro de los proyectos que tuvo bastante relevancia fue una variedad de patata, que la llamamos la patata mora, que este proyecto se hizo conjuntamente con una asociación de restaurantes, de cocineros, que se llaman Cocina Volcánica, este es el nombre comercial, ya que son cocineros en el marco del Parque Natural de la Zona Volcánica, pues hicieron un tipo de cocina que la llaman cocina volcánica, que una de las reglas era que tenían que introducir productos locales, producidos localmente y típicos de la zona y también recetas de la zona, aunque luego han introducido otros productos y cocina, digamos, más, no diré moderna, pero sí más contemporánea, ¿sí? Nuevas tendencias de cocina. Pero a través de esta asociación se introdujo este tipo de patata que se vende, que tú la puedes comprar, pero que ellos la han introducido especialmente para hacer determinadas recetas. Lo que se consiguió es que el cultivo de estas variedades se multiplicó en poco tiempo. Y bueno, no solo era la cultivan y la venden, sino que se hacían testeos, se analizaba, se hacían charlas para que la gente lo conociera, algunas campañas también de marketing comercial para turistas, para que la gente supiera qué está comiendo. Y esto que veis en la imagen también es un producto que se cultiva aquí, que es el trigo sarraceno, que luego os voy a hablar de él. Otro proyecto es el de los frutales. Esto es un proyecto del Parque Natural, que en esta zona, en este valle que veis en la imagen, la caseta de la derecha es una de las sedes del Parque Natural. Al fondo unas marismas recuperadas y no se ve, pero a la derecha hay una plantación de árboles frutales, especialmente manzanos, pero también hay perales y almendros y otras nogales, hay otras variedades de frutales que se cultivaron para recuperar variedades para que las plantaran también productores y se comercializaran, que se utilizaran. Especialmente fueran manzanos, porque aquí al final tú vas a un supermercado y puedes comprar la manzana Golden y la manzana Fuji y alguna más, pero no muchas más. Y aquí lo que se consiguió fue introducir otras manzanas, quizá no tan bonitas, quizá no tan gustosas, algunas que las pruebas y son horribles,
pero que son útiles para hacer, por ejemplo, determinados postres, determinadas tartas, que tienen puntos mucho más ácidos, mucho más agridulces, ¿sí? Y a nivel gastronómico, pues se han introducido. En cualquier caso, tanto el proyecto anterior como este son proyectos liderados desde la administración local que se ofrecen gratuitamente a los productores locales que los quieran. Con lo cual, esto es realmente un servicio público. Espero que me entendáis y que podáis seguir la charla. Puedo hacer una pausa, puedo continuar. Si hay alguna duda lingüística o de algún concepto que no se ha entendido bien, puedo profundizar en ello, y si no, guardamos las preguntas para el final, como vosotros veáis. ¿Sigo por alguien más? Bom, por mim, nós poderíamos seguir adiante e deixar as perguntas para o fim. Não sei se Perfecto. os participantes concordam. Valnei, Fabiana e Larissa. Pode ser? Eu concordo. Uhum. Então, sigamos. Pues sí, sigo. Gracias. Esta semilla, da esto. Esto es trigo sarraceno o alforfón. No sé cómo se dice en portugués, lo tendríamos que buscar. Aquí lo llamamos cereal, aunque organolépticamente no sé si exactamente lo es. Esto se cultivaba para pienso para el ganado. Y se hacían algunas harinas por si acaso. Es decir, aquí lo que se valoraba era el trigo y como secundario se hacían harinas de alforfón. Pero para inviernos duros, para épocas en que no llegaba demasiado trigo. Pero a mediados de los años 80 se empezó a valorar la harina de alforfón porque tenía unas calidades pues particulares. Por ejemplo, voy a citar dos usos. Uno es, si conocen la cocina japonesa, el fideo ramen se hace de alforfón. Otro es para los celíacos que no toleran el gluten, pues el pan hecho con harina de alforfón es ideal para ellos. Con lo cual, esto que era pienso para el ganado se ha convertido en un producto de mucho valor añadido, sea por la celiaquía, por los celíacos, sea por determinadas cocinas como la japonesa, aunque tengo que decir, y repito lo que dije al principio, la producción que se hace de alforfón en esta comarca es muy pequeña, con lo cual no da para tanto, no da para la industria culinaria japonesa, pero sí para los pequeños usos gastronómicos de los restaurantes del lugar. Con lo cual, muchos restaurantes que se precien un poquito hacen alguna receta con harinas de alforfón. Hacen galletitas, hacen pequeños productos para acompañar platos, ¿sí? Pero tiene otra particularidad y si veis la imagen, es una imagen bella. Esto cuando florece, pues da unos paisajes de campos completamente blancos, de flor blanca, pues muy bonitos. Si os recordáis, antes os he hablado de que hubo una tradición de pintura del paisaje hace 100 años en esta comarca, muy intensa. Había muchos pintores que se formaron en Olot o pintaron en Olot, hasta el punto de que algunos llegaron a pagar a agricultores para que plantaran esto, para que plantaran alforfón para poder pintar estos campos en su época de floración. Con lo cual ahí hay unos enlaces pues bastante curiosos, porque uno se pregunta, ¿y si estos artistas no se hubieran interesado por estos campos, seguiríamos plantando esto, que en ese momento era comida para pobres, digamos, o para el ganado? No tengo la respuesta, es una pregunta retórica. Otro producto
en este caso de un producto que asociamos rápidamente con América, que es el maíz, pero que aquí también se cultiva. Del maíz, de la variedad de maíz que se cultivaba en la comarca, y hablo en pasado, porque ahora la mayor parte del maíz que se cultiva es nuevas variedades, algunas transgénicas y diferentes, vaya. Del maíz que se cultivaba aquí hace 80 años, se hacían unas papillas, pero esto sí que era mucho peor que el producto anterior. Esto realmente era para gente muy pobre, y la mayor parte de gente mayor que recuerda el farro, que es la comida que se hacía a partir del maíz, realmente lo asocian a tiempos de carestía grave, tiempos de la posguerra española, de cuando en este país se pasaba hambre, ¿sí? Y con lo cual, cuando alguien tuvo la idea de decir, hombre, aquí había un producto que lo podríamos recuperar para uso popular, turístico, para hacer alguna feria, para hacer alguna fiesta, esto fue muy chocante para la gente mayor. Dice, pues ¿cómo vamos a recuperar esto que nos trae malos recuerdos? Pues bueno, tanto del anterior, perdón, tanto de este, se hacen pequeñas ferias que duran un fin de semana en diferentes pueblos y que se hacen cosas como la que tenéis en la imagen, que sale la gente a manipular el producto tal como se hacía antiguamente. Esto ya no se hace, evidentemente, no se hace de esta manera, pero, digamos, tiene el aliciente para el turismo de ver cómo se trabajaba en el mundo agrario pues hace unas cuantas décadas. Y luego de ver esto en la feria y de ver animales y de poder participar en algún taller, se van al restaurante y pueden probar las recetas que los gastrónomos actuales hacen a partir del maíz y de este producto que es el farro, modernamente, ¿sí? Complementado con otros alicientes gastronómicos. Y esto es realmente una particularidad de aquí. Esto no lo vas a encontrar a 50 kilómetros de la comarca, porque ya se desconoce, ya no es conocido, no se hace, no se utiliza. Y finalmente el producto estrella, la alubia, pero no cualquier alubia, la alubia de Santa Pau. Santa Pau es un pueblo muy pequeño que hay a 10 kilómetros de Olot. Este sí, dentro de la zona volcánica, rodeado de volcanes. Se tiene constancia de estas variedades de alubia desde el siglo XVIII. No es una sola variedad, son varias, pero que esto es muy, muy típico, no ya de este valle, sino de Cataluña, ¿sí? Lo que veis en la imagen, esta alubia, imaginárosla como está en el bote, completamente sin nada, simplemente cocida, con un trozo de carne, que aquí llamamos butifarra, al lado. Esto era un plato típico de la cocina catalana tradicional. Esto se ha elaborado más y como se comía en todas las casas, no era como el otro. Esto realmente era tenía un uso doméstico muy importante. Esto se ha preservado mucho mejor y es muy apreciado popularmente. Tan apreciado que los productores hubo un momento que se decidieron a proteger la variedad. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues como era muy famosa y era muy apreciada, pues se vendía muy bien y cara. Se vendía mucho más cara que otras variedades de alubia que puede haber en Cataluña, en España, en Francia, que son las regiones de alrededor, ¿no? Pero claro, se vendía cara porque teóricamente había muy poca, pero hubo un momento que se vendía como alubia de Santa Pau, la alubia cultivada en Michigan, en Estados Unidos, porque es muy similar. Y aquí, pues hubo un momento que dijeron, oye, no, vamos a hacer las cosas bien y vamos a proteger realmente las variedades de este territorio y que se cultivan en este territorio y que se manipulan en este territorio. Con lo cual, se hizo una denominación de origen protegida, que esto es una solicitud que el territorio hace con los productores y que está reconocido a nivel oficial, en este caso por la Unión Europea, ¿sí? Y avalado por el gobierno catalán o español en este caso también.
Ya digo, todas las fases tienen que producirse en la comarca, desde el cultivo hasta la comercialización, pasando por la manipulación, que tiene que ser, como en la imagen, o seca o cocida, perdón, seca, cocida en el restaurante o en conserva, agua y sal, nada más. Y eso es para uso doméstico o para uso gastronómico de los restaurantes. Este sí que es un producto que se vende y que es reconocido y que el turista conoce. Y si no, vas a los restaurantes y te lo explican, que esto también es el aliciente de determinados restaurantes, pues que han hecho el esfuerzo de formarse y de poder comunicar mejor lo que están ofreciendo. Y ya finalmente, ya vamos a hacer el turno de la hora, unos cuantos ejemplos de comercialización. Y yo no sé si, como no conozco Brasil, yo les voy a hablar de básicamente dos formas de comercializar que tenemos aquí. Y cuando digo aquí, digo, podría hablar de España y de Francia, como mínimo, ¿sí? Para hablar de los dos países que tenemos cerca de la comarca, ¿sí? Uno es el mercado. El mercado es, y para que vean la importancia de esto, la ciudad de Olot, que tiene 40.000 habitantes, a nivel de promoción económica, legalmente no está obligada a hacer nada de turismo. Nada. Hace mucho, porque es la administración más próxima al territorio y hace, pero no está obligada a hacer nada en turismo. Tampoco está obligado a hacer nada en ocupación, en inserción laboral de la gente. Esto es función de un órgano superior que es la comunidad autónoma. Pero sí que tiene la obligación, por la cantidad de gente que vive en la ciudad, de tener un mercado municipal. Y el mercado es un sitio donde hay productos que se venden en pequeños comercios que están en un solo sitio y que se vende de todo. Se vende carne, se vende pescado, se vende frutas, se venden verduras, se venden, por ejemplo alubias cocidas, porque cocer las alubias puede ser engorroso, pues hay tiendas que te cocen las al día y los puedes comprar ahí, pan, todos estos productos que se pueden, que son de proximidad, que tú sabes quién los ha producido o como mínimo conoce el origen de los productos, con lo cual se diferencia o se debería diferenciar mucho del supermercado o del hipermercado, que es donde compra mayoritariamente la gente. Pero sí que el mercado tiene una función particular. En el caso de Olot es un edificio, pero estáis viendo en pantalla la página web, una foto de la página web del mercado, donde además te ofrecen, cada parada te ofrece recetas. Oye, ven a mi tienda, yo te voy a vender fajol, es este que os he hablado, el alforfón, y puedes hacer pues unas crepes con un alcohol local que se llama ratafía y te ofrecen la forma de cómo utilizar estos productos. ¿Sí? Hay otra experiencia y voy a hacer no, lo voy a hacer luego para no romper la proyección. Además del mercado municipal, que es un edificio, hay otro que es tradicional desde hace siglos, que es el mercado semanal. En el caso de Olot es los lunes. El lunes hay unas cuantas calles y paseos de la ciudad llenas de tiendas que son efímeras. Ahí vienen la gente que vende verduras, carnes, quesos, ropa, utensilios de cocina, calzado, de todo. Se puede comprar de todo en estos mercados. Pues esto, cada municipio tiene su día y hay mercados más pequeños y mercados más grandes. En Olot es los lunes, en Besalú es los martes, en otros días los miércoles, ¿sí? Y esto es muy típico de España y es muy típico de Francia también, ¿sí? No es nada especial. Pero sí que es el sitio donde es más fácil encontrar productos locales, productos raros, variedades que solo existen aquí, y encontrar a alguien que te lo vende que conoce verdaderamente el producto. Otra forma es la cocina de los restaurantes. Aquí os muestro en la imagen
la página web de esta asociación de restaurantes que se llama Cocina Volcánica, que son unos 25, no, son sí, unos 20, 30 restaurantes que estoy hace 25 años que está funcionando y que su eslogan es del paisaje a la mesa, ¿sí? Y también juegan mucho con esto, ¿no? Tú puedes ir a visitar los cultivos con los payeses y luego vienes a comer esto, o vas al mercado, o vienes a comprar esto, vienes a probar esto y luego vas al mercado y te lo compras y te lo llevas a tu casa, ¿sí? O los embutidos de carne es también un producto muy, muy típico de la zona. Y paralelamente, pues hay un montón de proyectos que se intentan hacer, algunos con más éxito, otros con no tanto éxito, para promocionar variedades locales. Este proyecto que os estoy mostrando participa la Garrocha, pero es mucho más amplio, para también implicar la población local, al turista, pero también a la población local, para que la población local también aprecie lo que está pasando a su alrededor. Y ya digo, la mayor parte de la gente consume productos más comerciales que puede comprar en las grandes superficies, en los supermercados. Pero también es verdad que los supermercados aquí están introduciendo bastantes productos locales y bastantes productos ecológicos, con lo cual también es una forma que, bueno, lo han visto que esto funcionaba a nivel local en los pequeños comercios y también se han apuntado, como no podía ser de otra manera. Cuando algo funciona, pues también lo absorben. Pero para los pequeños productores que colocar estos productos al mercado no siempre es evidente, pues también es una forma de hacerlo, sobre todo los imperecederos o que no caducan tan temprano como es una alubia o un arroz. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. En la imagen tenéis otra ermita románica para mostrar que todas son diferentes y todas tienen su particularidad y su belleza. Y para mostrar otra de las imágenes de lo que es el paisaje en esta zona del mundo. Ok. Una hora. Gracias, Rudy. Interessante. Quem quiser fazer perguntas, quiser colocar no chat, e eu e Cristina vamos lendo. Eu posso começar? Claro. Me gostou muitíssimo a sua apresentação. Conoces el caso de Perú, ¿no? Hubo una valoración de la gastronomía local, maíz, bebidas y comidas como pisco, chicha, ceviche. ¿Crees, en su opinión, cómo los sitios pueden investir en la gastronomía como producto turístico en equilibrio o como un acuerdo con los productores locales? Porque en turismo hay una vocación muy fuerte de comercialización, pero muchas veces no hay valorización de las cosas locales. Es una tendencia mundial de cambio de valorar los productos locales como productos turísticos para atraer nuevos turistas y consumidores. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Yo creo que ha tenido mucha influencia. Y ahora ya no hablo solo de Garrocha. Como mínimo en el caso europeo, Francia, España, Italia, seguro. Digo estos tres porque son países donde, digamos, la gastronomía es algo importante. Y no solo la gastronomía de restaurantes, sino la gastronomía en casa. O digamos, aún es importante. Aunque bien es verdad que como hemos pasado la pandemia durante muchos meses, también se ha dado el proceso de que la gente ha cocinado mucho más en casa y ha ensayado muchas cosas. Y esto está pasando. Y es una
Quizá es una tendencia. Lo que sí que es tendencia, y es una cosa que se está constatando, es que hay muchos restaurantes que utilizan variedades locales, porque esto llama mucho la atención al turista. En zonas como La Garrocha, el restaurante no es un producto únicamente turístico. La gente propia del territorio también va al restaurante. Y además es muy exigente. Así que si vas a comer alubias de Santa Pau y no están bien cocidas, bueno, es que puedes tener una manifestación delante de tu restaurante. Así que la cosa puede ser grave. ¿Sí? En la ciudad, esto, claro, es un ámbito muy local. En la Costa Brava, por ejemplo, se come bastante peor. Hay sitios donde se come muy bien, pero también hay sitios donde se come muy mal. Y en las ciudades, pues también. Como en todas partes, pero en la ciudad quizá más, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que está pasando, por ejemplo, en el caso de París, que yo ahora estoy medio en Barcelona, medio en París, se están haciendo estudios muy interesantes sobre épicerie, sería el comercio de barrio, la pequeña tienda de barrio en ciudades como París, donde te ofrecen productos de la región. Estamos hablando de productos de la región de París, que en principio dices, productos de la región de París. Pues sí, y tienen de todo, y tienen carne, tienen quesos, y tienen verduras, y tienen fruta. Y puedes encontrar lo que se produce ahí, no encontrarás nada más. Y de tiendas de estas están surgiendo en la mayor parte de los barrios de París, que es una cosa que se está extendiendo bastante. Esto, conjuntamente con la producción ecológica, que está teniendo aquí una emergencia muy importante, yo creo que son los dos grandes polos emergentes que están saliendo, y me gustaría pensar que alguna influencia ha tenido el turismo, porque buena parte de los consumidores de estos productos de ciudad han sido turistas en medios rurales y han descubierto buena parte de productos de los cuales ni conocían su existencia. Y esto es una forma también de valorar, de dar a conocer. Ok, gracias. Alguém mais tem alguma pergunta? No chat não tô... O Volney levantar a mão. Gostaria de fazer uma pergunta, então. Primeiro, meu nome é Volney e eu gostaria de agradecer a apresentação. Rodrigo, uma ótima aula mesmo. Você fala de uma experiência tão local, tão específica de uma região da Espanha, mas conseguiu trazer isso para nós que estamos aqui no Brasil. A gente conseguiu visualizar e acompanhar essa experiência, essa realidade. Bom, mas eu tinha separado algumas questões para te fazer, mas eu vou separar uma nesse momento. Eu queria saber quais são os mecanismos de governança para essa experiência. Se existem comitês, ou conselhos, ou fóruns que façam a coordenação dos diferentes atores sociais, dos diferentes interesses, dessas diferentes atividades que acontecem nessa realidade. Essa é a minha pergunta. Hay diferentes niveles. El primero sería el de los productores. Normalmente existen asociaciones de productores de un mismo producto. Por ejemplo, aquí no he hablado de ello, pero el vino, por ejemplo, esto es un producto que está subiendo, pero es decir, aquí había, en la región de Cataluña, por ejemplo, había 2, 3, 4, 5 vinos más o menos reconocidos. Ahora hay centenares de bodegas que producen sus propios vinos y cada cual ha hecho su especificidad y tal. Aquí ha ayudado mucho el trabajo conjunto de los productores, en este caso de los vinos, ¿sí? de los viñedos, del cultivo de la vid. En el caso de por ejemplo, de ganado de vacuno, por ejemplo, ¿sí? Hay una marca de calidad en mi región también, no La Garrocha, sino otra región más amplia,
de producto de calidad del vacuno con un sello de calidad de los propios productores que te garantizan pues, que el ganado ha sido alimentado de una forma determinada, que ha vivido de una forma determinada, que ha sido que ha sido sacrificado de una determinada forma, con lo cual hay de entrada la parte, digamos, de producción. Esta es muy importante para dar, digamos, credibilidad a lo que vendrá después. Porque si no hay la credibilidad de base, todo se puede caer. Luego, la gobernanza, sí que es verdad que hay bastante influencia de la administración pública. Muchas de las iniciativas son conjuntas de público y privado, pero con la ayuda del público, sobre todo en cuanto a ayudar a organizar y a ayudar a comercializar, ¿sí? O fomentar determinadas formaciones también, ¿sí? A partir de aquí, cada cual se organiza como quiere o como puede, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Garrocha, los productores de alubias son ellos, no, es su dominio, la producción es puramente privada, de empresas, ¿sí? La comercialización a través de los restaurantes, pues aquí ya hay los restaurantes y los productores, pero la iniciativa inicial muchas veces fue o del parque natural o de la propia administración, ¿sí? Por ejemplo, hay otra comarca al lado, que es el Ampurdán. Ahí tienen varios productos, tienen butifarra y tienen un determinado licor y tienen un tipo de manzana y tienen determinados productos que ahí lo que han hecho es una cosa que lo llaman producto de calidad en Empordà, que es la zona esa, ¿no? Y tienen 5 productos. Y ahí tienen una entente entre los productores, que no es un productor, son asociaciones de productores, y la administración comarcal que les ayuda, digamos, a empaquetar el producto, ¿sí? Que pueda ser vendible, que tengan el argumento para venderlo, que tengan los canales para venderlo y accesoriamente que lo puedan trasladar a los restaurantes y al turismo. Sí, pero en este primer caso es muy, muy público local. No sé si he respondido la pregunta. Pero en cualquier caso, no es nunca la administración sola. Siempre tiene que haber el productor, si no, no. Puedo, si permiten, Esdras, puedo continuar la pregunta de Bonnie. No sé, Bonnie, ¿você gostaria de continuar preguntando? ¿Posso? Mi pregunta era bastante parecida con la de Bonnie. Sí, me interesa mucho conocer el tema de la gobernanza y me gustaría saber un poquito más sobre dos entidades específicas. La del parque, me gustaría entender cómo quién administra el parque. Si el propio parque es puramente la administración pública o la propia gestión del parque es una gestión público-privada, ¿ok? Y cómo el parque, cuál fue el papel del parque o de la gestión del parque en estimular la producción y comercialización de los productos locales. Sí, es que yo entiendo que es un caso bastante específico porque el propio municipio de Olot está en la mera zona del parque, ¿no? Y aquí eso casi no pasa, ¿no? Los parques a veces están bastante alejados de la ciudad o el acceso es distinto o el parque o la zona natural es algo bastante no está directamente pegado a la zona urbana, pero me gustaría conocer un poquito más de esta realidad sobre el parque. Y la segunda pregunta de la gobernanza, asociada a la gobernanza, son las empresas, no a las empresas. Cuando vos hablas de que participan también el segmento privado, ¿serían específicamente de los mercados o de los restaurantes o también de empresas que no tienen mucho que ver con la propia
con la propia o de los productores agrícolas que producen el propio producto típico, pero sino que son empresas de la zona que se involucran con este tema porque les interesa, porque hace parte de algo que están haciendo por la zona, mismo que no tengan, que la producción de la empresa no tenga que ver con eso. ¿Comprendiste? No sé. ¿Te refieres a otros tipos de empresas? Sí, sí. Por ejemplo, porque nos has dicho que ahí en la zona hay empresas como de papel, hay empresas industriales, y cómo esas empresas que están en esa zona se involucran en este tipo de proyectos. ¿Se involucran o no se involucran? Y si se involucran, ¿cómo se involucran? ¿Ok? Vale. La gestión del parque. El parque es puramente público. Okay. Es administración pública de la comunidad autónoma. Para que entendáis, España está dividida en 17 comunidades autónomas. Una es Cataluña y cada comunidad autónoma tiene bastantes competencias. No somos un Estado federal, pero casi. ¿Sí? Las competencias de gestión de espacios naturales son de la comunidad, con lo cual Cataluña decide tener parques naturales. Y hay un órgano gestor de este parque, que hay trabajadores de la administración que gestionen el parque. ¿Sí? Y ahí pues hay gente, pues hay biólogos y hay educadores ambientales y hay especialistas en agrónomos, ¿sí? Y la administración puramente y los guardas del parque. Ya está. ¿Qué influencia tuvo? Enorme. En este caso fue enorme, pero es que este fue un caso especial porque ya dije, cuando empezó ese proyecto de la Carta Europea del Turismo Sostenible, el parque de la zona volcánica, dije, yo quiero. Pero fue el único parque español. Creo que fue el único o dos fueron. Bueno, en todo caso, a nivel europeo eran 7 solo. Y fueron los pioneros. Con lo cual, pasó que había bastante dinero para invertir en hacer una cosa bien organizada. Y ahí lo que se hizo fue crear una entidad que se llama Turismo Garrocha. Y esto fue una opción del parque. El parque había podido decir, no, esto lo hago yo directamente y ya está. Pero dijo, no, vamos a implicar a la gente, vamos a implicar a los ayuntamientos y vamos a implicar a las empresas de turismo. Porque de esta forma, lo que nosotros creemos que es un desarrollo sostenible del parque natural, si conseguimos que las empresas vean que esto puede beneficiarles a ellos, ya no solo seremos nosotros que estamos intentando hacer algo, sino que lo vamos a hacer entre todos. Esto que parece muy fácil, yo lo digo ahora muy alegremente porque han pasado 20 años. Y en estos 20 años, pues se han conseguido muchísimas cosas. Podría hablar de fracasos también, porque también los ha habido normalmente, es normal. Pero la realidad es que hay una asociación que agrupa a todos los municipios, agrupa el Parque Natural y todas las asociaciones de empresarios turísticos. Esto quiere decir hoteleros, restauradores, agencias de viajes, guías turísticos, comerciantes. Esto es nuevo, esto no había. Aquí entender que el comercio puede tener una implicación con el turismo ha costado mucho, pero están los del Mercat de Olot, con lo cual ya están implicados. Otro tipo de empresas, las industrias grandes, digamos, aquí, pues también tengo que hablar de una particularidad, y es que la comarca tiene una gobernanza especial a nivel de promoción económica, también impulsada por la administración, pero que ha implicado, digamos, los grandes clústeres de empresas de la comarca, que son plástico, farmacéutica y sobre todo de productos agroalimentarios. ¿Sí? Esta es una de las principales zonas de producción de embutidos. La gente ya sabe que si compra un embutido de esta empresa, no es lo mismo que si lo compra un pequeño productor. Sabe reconocer la diferencia, entre otras cosas, porque el precio también es diferente. Pero sí que es verdad que hay algunas de estas empresas que han hecho algún vínculo con productores locales que hacen cosas muy particulares y las mezclan. Esto también ha pasado.
porque hay esta dinámica de colaboración. Y esta gobernanza que digo con estos grandes sectores, pues también se ha hecho porque el territorio es el que es y no puede haber una gran industria contaminante en esta zona, porque por el solo hecho de que hay tanta zona protegida y ya según qué industria no puede caber. Pero estas otras sí que han cabido, están aquí, con lo cual hay unas ciertas complicidades que son muy difíciles, pero hay unas ciertas complicidades. Hay algún foro en el que se pueden encontrar de forma regular, como mínimo para discutir de cosas. Y si se hace alguna cosa muy chocante por parte de algún sector con respecto a otros sectores, como por ejemplo el turístico, pues hay un foro donde hablar. Muy bien, muchas gracias, Rosy. Solo una última pregunta sobre eso todavía. Entonces, fue la propia gestión del parque cuando empezó con el proyecto de la Carta de Turismo Sostenible, quien estimuló el rescate de las variedades de la zona. Sí, porque no he dicho una cosa y es que el proyecto de la Carta se llama Carta Europea del Turismo Sostenible, pero la visión es muy amplia. Es tan amplia que el propio parque dijo, no tiene sentido que nos limitemos al parque. El parque es muy pequeño. Vamos a coger toda la comarca, que también es pequeña, pero vamos a cogerla toda. Hasta ahí, muy bien. Segundo, no solo es de turismo, es de desarrollo sostenible a otros niveles. Por ejemplo, hay diferentes líneas de actuación en el proyecto. Hay algunas, por ejemplo, de formación del sector turístico. Sí, ahí se ha hecho mucho trabajo para explicar al sector turístico, pues, desde la geología del lugar hasta la flora y la fauna, con lo cual estamos hablando de la gente que te acoge en el restaurante, en el hotel, en la recepción, pues que sepa, que tenga unas nociones de geología. Esto se ha hecho. Todos los recepcionistas han pasado por cursos de formación a este nivel. Pero también hay líneas de trabajo con la población local y líneas de trabajo con los productores. Claro, cuando se constituyó el parque natural fue muy conflictivo. Fue muy, muy difícil, porque los agricultores decían, ahora van a venir estos que nos van a proteger todo y no nos van a dejar cultivar las patatas. O el maíz, porque nos dirán que el maíz es de América, ¿sabes? Y había mucho recelo contra el parque natural, porque era esto, ¿no? La administración autonómica que nos viene a decir a nosotros lo que tenemos que hacer. O a nosotros que tenemos tradición industrial nos van a decir que contaminamos y que sí. Y no fue nada fácil. Por eso, algunos de los proyectos han intentado implicar desde la base, en este caso, los productores. Y sí que se ha hecho estos enlaces con estos proyectos que decía de recuperación de especies o de valorización de determinados productos que el productor producía, pero en el momento que este producto, en vez de venderlo en el supermercado, se vende al restaurante, pues se vende mucho más caro. Y aquí pues ha sido un win-win. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Engraçado que Cristina tá puxando pelo lado dos parques, eu puxando pelo lado das cozinhas, mas assim, muito bom a parceria. Eu não sei, eu creio que trigo sarraceno ou alforfón, Sí, mira, alforfón. alforfón, não sei se a Cristina pode me ajudar, o Volney, Fabiane e o Larissa. Eu creio que seja harina 0.0 que o chefe de cocina Máximo Bottura usa em los platos de su cocina internacional. Creo que é uma variação de harina especial. Eu tenho que procurar, mas creio que seja a mesma harina que na produção especial, mais rica e com menos misturas de... Não sei. O grupo sabe disso ou não? Eu anotei aqui.
Mas eu acho que é uma tendência de usar de farinhas especiais que alguns chefes de cozinha têm utilizado em restaurantes em alguns países para produtos com maior qualidade. Eu acho que é a chamada farinha 0.0. Eu acho, não tenho certeza. Aham. Sí. Eu não sei, Esdras, não saberia te dizer. Não sei, Jordi, sabes Sí, algo sí, sobre isso? sí. Yo os he citado el proyecto de la Carta Europea. Este es un proyecto, pero sí que es verdad que el programa LEADER ha beneficiado muchísimo las comarcas de interior de países como España, porque todas las zonas en declive industrial, en declive agrario, han recibido mucho dinero de la Unión Europea, mucho. Y en la comarca de la Garrocha también. Y aún siguen llegando proyectos europeos de programa de LEADER o de programa FEDER que ayudan a hacer. Normalmente son programas de desarrollo local que vinculan diferentes temas. Y, por ejemplo, en el LEADER, no, concretamente en el LEADER Garrocha, podías financiar proyectos de desarrollo, pero también empresas. Había dinero finalista para empresas. Por ejemplo, qué sé yo, una quesería que quería comprar una máquina para hacer una determinada fermentación de la leche. Pues podía recibir dinero LEADER que le pagaba el 50% de la máquina o hasta el 80%. Con lo cual, sí. Y esto era para regiones en declive dentro de la Unión Europea. Hubo un momento que se financiaron proyectos de una cosa que aquí llamamos agroturismo, que la idea era que fincas donde vivían payeses que tenían o agricultura o ganadería o un poco de todo, que necesitaban complementos económicos, que dentro de la misma casa hubiera turistas que pudieran alquilar una habitación o que convivieran con la gente del campo. La idea era muy bonita, muy romántica, muy lo que quieras, pero no funcionó. No funcionó porque la gente del campo dice, oye, que yo tengo mi trabajo, ¿cómo voy a tener turistas en casa? Si además está sucio, que he entrado del campo y está todo lleno de fango. Con lo cual ahí empezó a separarse lo que era la casa del ganadero o del agricultor de la casa del turista, con entradas diferentes. Y a partir de ahí ha derivado en mucho, lo que aquí llamamos turismo rural, es turismo en medio rural, que quiere decir que puedes, por ejemplo, alquilar una casa de pueblo o una habitación en una casa de este tipo, que ya se han convertido en casas muy bonitas, en entornos muy agradables, quizá cultivados, pero que ya no es la vivienda del país. Y eso es... el agroturismo recibió mucho dinero para restaurar casas, por ejemplo, que tenían esta función mixta, pero que han acabado como casas turísticas. Y esto sí que no todo es gloria, tenía que hacer alguna crítica, esto es una crítica. Esto fue un proyecto que no acabó de funcionar, pero que se invirtió mucho dinero que ha derivado en otra cosa. Ok. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Não, né, Cris? Esdras, eu sim. Ótimo. Es que hablábamos un poquito sobre ese tema de lo distinto que es el agroturismo con el turismo rural, ¿no? Aquí también se habla un poquito de que me parece que en el agroturismo hay que involucrar la producción agrícola, ¿no? Que en el turismo esté involucrado la atracción turística por algo que se produce en la propiedad que es agrícola, ¿no? Y en el caso del turismo rural, no necesariamente, solo que tenga que ver con un turismo que se involucre en la zona rural, ¿no? Y me gustaría saber un poco de eso, si esto también es una distinción ahí y si hubo como este estímulo, además de que los turistas estuvieran
compartiendo la casa, que también hubo un estímulo a propia producción agrícola o a diferenciación agrícola para atraer a los turistas. Aún existe, ¿eh? Aún hay la opción de alquilar una habitación en casa de gente. Esto aún existe. Okay. Lo que suele pasar es que las casas se han habilitado mucho para el turismo. Y quizá el propietario vive por ahí, o son varios miembros de la familia y uno se ocupa del turismo y el otro del mundo agrario, digamos, pero bastante separado. Hay casos, ¿eh? Hay casos y casos. Por ejemplo, ahora recuerdo un caso que está muy cerca de Olot, que es una casa impresionante, porque las casas de payés aquí son las tradicionales. Antes podía vivir en una casa de estas, pues 20 personas o 30 personas o más, ¿sí? Porque son casas muy grandes donde vivían muchos miembros de la familia, muchos trabajadores, todos vivían ahí. Y ahora, pues vive una familia, con lo cual hay espacio de sobras. Y lo que han hecho muchas es habilitar muchas habitaciones para turistas y hacer, por ejemplo, cocina muy selecta para estos, ¿no? 8 o 10 habitaciones, y delante pueden tener la explotación ganadera. Yo estoy pensando en un caso que es muy selecto a nivel turístico, pero delante tiene las vacas. O sea que cuando huele, huele. Pero funciona. O sea que hay quien ha sabido encontrar el equilibrio. Tiene mérito. Larisa dice... da un poquitín de rabia porque en eso también somos especiales. Antes os he dicho al presentarme que yo trabajé para una fundación del ayuntamiento en Olot, que nos dedicábamos a la formación de profesionales y también organizábamos cosas para el público en general. Pero había una línea importante de formación de profesionales y había una línea de formación para el sector turístico. Estos cursos que os hablaba de que todas las gentes que trabajan como mínimo, uno por empresa tenía que estar formado, empresa turística. Perdón. Estas formaciones tenían unas 80 horas de formación, con lo cual ya es bastante para dar las nociones de lo que es la comarca, cómo funciona el turismo, cómo informar al turista. Había todos estos capítulos. Y ahí pues se hablaba también de qué son los productos locales, cuál es el paisaje, por lo tanto, cuál es la agricultura que hay en el lugar, cuáles son los productos que se están ofreciendo en los restaurantes, para que todo esto fluyera un poquitín más. Que si tú vas a un hotel, te puedan explicar, oye, si tú quieres comer bien, ve a este hotel porque tal. O si tú eres, eso que decía, ¿no? Si tú eres vegano, pues es más difícil, pero mira, puedes ir a este sitio, que te pudieran informar mejor, ¿sí? Esta es la gracia. Y luego había otra formación específica para los guías turísticos locales. Y esto ya eran 300 y pico horas de formación. Así, ahí sí que había formación de geología, de biología, de turismo específicamente, de cómo hacer guiajes turísticos. Ahí era mucho más completo. Y la propia asociación de turismo hace su propia formación. Por ejemplo, los restauradores hacen su propio taller para utilizar, por ejemplo, las alubias, para hacer creatividad alrededor del alforfón, que es una cosa mucho más agreste, pues para poder utilizarla mejor y intercambiarse recetas y hacer cosas conjuntamente. Y esto ya es cosas que ellos mismos se organizan, sí. Y, por ejemplo, desde el mercado municipal, eso mismo lo hacen, pero con la población local. Te pueden montar un taller para tu vecino, para que puedas también mezclar productos, porque a veces aquí se hacen mezclas un poquitín extrañas, como por ejemplo un salchichón salado con una coca de pastelería dulce.
Y estas combinaciones, pues también se hacen talleres para hacer cosas más sugerentes, digamos, ¿no? Sí que tengo que decir en favor vuestro, y es que la mezcla del perfil que estáis, que habéis dicho que oiría la charla, es mucho más diverso que cuando organizamos formación en las universidades en Gerona o en Europa en general, que somos mucho más compartimentados. Por mi parte, hablar de turismo a gente del mundo agrónomo, solo lo he hecho en Colombia. No lo he hecho nunca en Europa. Por eso cuando me llamaste, Cristina, pensé, pero esto es magnífico. Las transversalidades que estáis haciendo en la lectura del turismo, por ejemplo. Gracias, Jordi. Sí, es que el turismo, hay pocos, en realidad en Brasil. Esdras puede decir mejor que yo. Después te pido hasta Esdras para que comentes. Que hay pocos cursos de posgrado en turismo, específicamente en Brasil, ¿no? Solo hay más cursos de grado o cursos propiamente técnicos, ¿no? Entonces, hay muchos estudiantes de posgrado de turismo que hacen su posgraduación no en cursos específicamente de turismo, sino en cursos interdisciplinarios y tratan de turismo, ¿no? Y también hablar un poco de turismo, creo que involucra muchas cosas, ¿no? No solo el propio tema de turismo. No sé, ¿qué te parece? Sí, en Nordeste de Brasil, por ejemplo, hay dos, tres cursos de posgrado nivel máster, mestrado, y solamente uno que en Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que es una referencia nacional, pero es un curso nuevo, creo que tiene 4, 5 años. Y ahora, más reciente, un curso de la Universidad de São Paulo, na USP, en doctorado en turismo también. Entonces, como Cristina habló, por ejemplo, yo hice una pesquisa, ¿no?, en un programa de interdisciplinario y ambiente y sociedad, pero mis estudios fueron en turismo, questões sociais, ambientais, econômicas de uma ciudad, de uma localidade com cerca de 9.000 habitantes, entonces muy pequeña también. Y entonces es natural que los profesores y pesquisadores de turismo cambian para otros programas que los estudios sean posibles, como en NEPAM y otros también. Essa é uma área muy diversa. Y Enriquece. sí, y cuando nos enseñaba sobre la zona, ¿no? Y el tamaño de la zona, por curiosidad, fui a buscar el tamaño de una sola ciudad, un municipio, donde yo investigué el rescate de semillas criollas o variedades locales de maíz que hay en la zona, que fue cuando tuve la oportunidad de conocer a Dolores Vidal, que fue porque la Universidad de Girona también apoyó este proyecto, ¿no? Y solo el municipio de Capán Bonito tiene el doble del tamaño de toda la zona, ¿no? Y este proyecto involucró como 8 municipios de la región y 200 kilómetros de extensión rodoviaria, ¿no? De autopistas. Entonces, es como, sí, es verdad que aquí eh, las dimensiones son mucho más largas y mucho más amplias, pero asimismo me pareció muy, muy interesante este caso, ¿no? Y comprender también la gobernanza y cómo se
organizó toda esta promoción de la agrobiodiversidad, que es un tema muy, muy nuevo en Brasil, yo creo. Así. Y buenas experiencias creo que necesitan ser estudiadas y pensadas, ¿no? Por eso te agradezco mucho, Jordi. No sé. Gracias, Jordi, por su presentación. Creo que muchas similaridades con los estudios en Brasil también, pero con una característica sencilla y muy especial de la región que yo no conocía. Gracias. Ha sido un placer, por mi parte. Fabiane, Larissa, Volney, vocês têm mais alguma pergunta? Não? Ok. Bueno, me gustaría agradecer antes de pasar a Esdras, ¿puede ser? Muchísimas gracias, Jordi, por la charla y porque sí me pareció bastante interesante toda esta experiencia y creo que sí, creo que si nos aparecen algunas otras dudas, ahorita tenemos su contacto, si los alumnos quieren platicar de algo, también te lo paso las dudas o algo así. Y yo pude conocer la región de Olot y yo conocí a los volcanes ahí, pude visitar los volcanes y fue una experiencia bastante rápida de irme a un día a Olot, pero bastante interesante para conocer todo eso. Tristemente no comí las alungas, ¿no? Pero un día regreso. Y también estás invitado a venir a Brasil. E Esdras, muito obrigada por sua participação também. Passo a palavra para você para a gente encerrar. Obrigado a todos. Quando Jordi vier ao Brasil, levarei ele a um município que eu pesquisei no doutorado para ele experimentar um peixe local com rapadura, molho de rapadura. Mas depois eu explico o que é a rapadura. Mas graças a todos, obrigado, Cristina, pelo convite. Foi Rodi, Fabiane, Volney, Larissa, todos vocês. É um prazer voltar ao UNEPAM, é um prazer voltar ao ambiente de sociedade. É um lugar que eu tenho um imenso carinho e que eu aprendi bastante, fiz bons amigos e excelentes contatos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodi, por sua participação e espero vê-los em outra oportunidade. Muito obrigado a todos e acho que aqui encerramos a aula de hoje. Graças. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Tchau. Bye, bye.